Información de último momento. El contexto es el de hoy, que es otro día de récord en la cantidad de casos. 20 muertos en las últimas 24 horas en Argentina por COVID-19. Nuestras profundas y sentidas condolencias a las familias. Iba a decirte que son 10 menos que ayer, pero uno es un dolor ¿Qué te tremendo, una catástrofe. Un gran abrazo a todos los familiares de quienes han fallecido en las últimas horas. La cantidad de casos es récord para un día en la Argentina. 1.391 casos en todo el país. Y es de 785 el total de víctimas fatales. El total de contagios, 28.764. Y la primera vez que hablamos con ella sería, no sé si decenas, ¿no? Cuando hablamos de cómo era esto del COVID y demás, cómo han cambiado las cosas hoy. Estamos con Florencia Kahn, especialista en infectología y una de las asesoras del gobierno. Ante todo, muy buenas noches, Florencia, y gracias por estar con nosotros. Aquí Cristina y Rodolfo te saludamos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Florencia. Imagino que los ha impactado, ¿sí?, lo de Insaurralde, que rápidamente por contacto llega posiblemente al mismísimo presidente. Imagino que en las últimas horas debe haber sido parte del diálogo de ustedes, los especialistas que habitualmente asesoran al mandatario. Sí, bueno, claramente este es un caso confirmado y, digamos, el licenciado Daniel Arroyo es un contacto estrecho de ese caso confirmado y el presidente sería un contacto de un contacto. Claro. Así que se están haciendo los protocolos como corresponde y habrá que esperar. Eso nos da la pauta de que nadie está exento de este virus, que ya sabemos que es fácilmente transmisible y por eso es fundamental cumplir con todas las medidas de precaución, ¿no? ¿Qué le han recomendado en estas horas al presidente, Florencia, ustedes como expertos, ya en una situación que tal vez lo roza un poco más de cerca? No, a ver, nosotros no tenemos contacto diario con el presidente, nosotros solo tenemos contacto con el presidente cuando nos convoca a alguna reunión, pero a pesar de lo que muchos creen, no tenemos un contacto diario, ni un grupo de WhatsApp, ni nada que se le parezca, así que no es que tenemos una conversación en ese sentido como para poder recomendarle algo. Él tiene su grupo cercano de asesores y el cuerpo médico presidencial que hacen muy bien su trabajo. Nosotros solamente acudimos a las reuniones cuando somos convocados. Florencia, a ver, nosotros veníamos hoy dialogando de esto, teniendo en cuenta que Arroyo estuvo el miércoles con Insaurralde, que estamos a 48 horas, ¿sí?, a 24 de los primeros síntomas del enfermo, a 24 horas antes un encuentro de esta persona que se ve con el presidente, pero son técnicamente 48 horas de esa reunión. Hoy Arroyo puede darle negativo. Vos le dirías, si fuera un paciente, olvídate que es su ministro, quédese adentro 14 días y vuelva a hacerte un test dentro de, no sé, 4 días porque puede aparecer el COVID. ¿Sería lógico hacerlo? A ver, habitualmente a los contactos estrechos de los casos confirmados se les indica aislamiento y se les hace un seguimiento con control de temperatura, pero no hay una indicación, digamos, de testear a los contactos estrechos. Sí, de hacer un seguimiento y hacer una vigilancia ante la aparición de síntomas. Y de hecho, si aparece un solo síntoma en un contacto estrecho, ya es una indicación de testear, pero bueno, obviamente estamos hablando de una situación particular, estamos hablando de una persona con un rango político muy importante, pero bueno, yo les cuento cómo es el protocolo en general. Sí, lo que cambió la definición de contacto estrecho hace unos poquitos días tiene que ver con ese concepto de que las personas pueden transmitir el virus desde 48 horas antes de comenzar con los síntomas, entonces se tiene en cuenta también este aspecto. Y se tiene en cuenta también si se estaban usando las medidas de protección, el tiempo, se toma más de 15 minutos y a una distancia menor a 2 metros. Son todos los parámetros que se tienen en cuenta. Florencia, y en este sentido, supongamos que esta noche el test al ministro Daniel Arroyo fuera negativo, no le diera positivo en COVID. ¿Lo mismo tiene que seguir el aislamiento de 14 días por si eventualmente aparecen los síntomas más adelante?
Sí, sí, eso sería lo recomendable. De todos modos, yo les quiero aclarar que como no conozco en profundidad cómo fue el contacto, si fue un contacto estrecho o no, o cuáles fueron los nexos epidemiológicos, por ahí prefiero no referirme puntualmente a esto No, está porque bien, puede está que bien, yo no esté conociendo No, algún dato. lo que decíamos es, por ahí en 48 horas puede ser que no aparezcan, porque de hecho, primero porque si no estaríamos haciendo test, diría algún funcionario, a Dios y María Santísima, cosa que sería buenísima en lo personal, creo. Pero vos decís, estos son mis contactos estrechos, lo mando 14 días a la casa. 14 días a la casa. Si tienen fiebre, lo voy monitoreando. Al que tiene al menos un síntoma, a ese sí le hago el test de COVID. Está claro que en este caso... Lo que pasa que, perdón... Sí, en este caso te trata un ministro que está cercano al presidente. Ahora, ¿en esos 14 días puede aparecer en cualquier momento el síntoma o no? La persona que está aislada, que es un contacto estrecho, si tiene un síntoma ya se transforma en un caso sospechoso, deja de ser un contacto. Claro. Ya es un caso sospechoso y por eso hay que hisoparlo. Bien. Claro, claro. Florencia, en un sentido ya más amplio, estamos, digamos, entrando en una fase donde se nota que están creciendo los casos. Para algunos los casos de contagios nuevos son más porque se está testeando más y hay quienes le dan más importancia, como en la ciudad, al índice R. ¿Qué importancia le adjudicás al índice R de contagiosidad como experta? A ver, hay diferentes parámetros epidemiológicos que se tienen en cuenta. El R es uno de los parámetros, no es el único. Uno, cuando analiza esta situación, tiene que ver el tiempo de duplicación de los casos, tiene que ver el origen de los casos, también tiene que ver el R, tiene que ver la tasa de ocupación en camas de terapia intensiva. Digamos, las conclusiones nunca se pueden sacar por un solo parámetro, sino que siempre el análisis es multifactorial y me parece que uno no puede solamente agarrarse un solo dato. Es claro que los casos están creciendo, uno puede buscar más, pero si los casos no están, los casos no van a crecer. De hecho, lo que se está haciendo es una búsqueda activa de casos en aquellos lugares donde se sabe que hay más casos, como fue en su momento en los barrios populares, que se sigue haciendo, pero que ahora se extendió a otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Claro, Florencia, si te preguntaran hoy, como especialista, ¿da para volver atrás en la fase, en el conurbano y en Capital Federal? ¿Qué responderías? A ver, yo lo que creo es que sería bueno poder ajustar algunas cosas que tienen que ver con el uso del transporte público, los protocolos para hacer determinadas actividades. Yo, digamos, personalmente intentaría poder ver la manera de resolver esas cosas sin necesidad de volver atrás, pero la realidad es que esto es muy dinámico y lo que uno piensa hoy puede cambiar mañana, eso lo dijimos siempre, y digamos, nunca las decisiones se toman con un número de un día ni con un número de 2 días. Esto es un análisis mucho más profundo y también, como decimos siempre, tiene múltiples aristas, no solo la sanitaria, sino también la económica y el factor psicosocial. Así que hay que tener en cuenta todas esas cosas. Y en base a eso el presidente, repito una vez más, nos escucha a nosotros, pero escucha a muchísima gente, a todo su gabinete, a los gobernadores, y en base a eso es él quien toma las decisiones. Muchísimas gracias, Florencia Kahn, como siempre, especialista en infectología y una de las asesoras del gobierno. Un cariño grande.